Ok, creo que ahí estamos ya grabando. Bueno, como mencionaba, cuando tenemos citas más largas, en este caso la división es a partir de las 40 palabras, se hace el espaciado, se pone un punto más pequeño la letra, se utiliza la puntuación de la idea que tenemos y después se pone los paréntesis, ¿no? De la misma forma, cuando estamos haciendo una cita textual narrativa, entonces ya se modifica la información que tenemos en los paréntesis, ya el nombre no es necesario volverlo a colocar y se colocaría la fecha de publicación y el paginado, o si ya se mencionó la obra de la que se está hablando, solo se colocaría el paginado. Ahora, cuando tenemos las citas indirectas, aquí es importante como poner mucha atención porque justo cuando estamos haciendo esto es en los momentos en los que corremos más riesgo de cometer un plagio involuntario, ¿no? Justo si estamos desarrollando una idea que no es propia, sí tenemos que especificar eso, ¿no? Que no es propia y de dónde viene. Entonces, como no es textualmente, como viene escrito en el texto, ahí no se usan las comillas, pero de igual forma lleva los paréntesis con la información de origen. Y lo mismo, si es una cita indirecta parentética o una cita indirecta narrativa, son los mismos casos que cuando son citas textuales, ¿no? Por ejemplo, este caso que tenemos acá, hay un elemento aquí que quería también resaltar y es esto de et al, ¿no? Cuando hacemos referencias dentro del cuerpo de libros que tienen más de un autor, si tienen dos autores, se pone los dos autores, si tienen más de dos, se coloca et al. En el caso de español, lo más común es que se ponga et al con el acento, pero pues también es válido como mantenerlo sin la acentuación. Y justo termina como lo de la idea que estamos teniendo, se ponen los paréntesis con la información de origen y el punto al final de lo que estamos referenciando. Cuando es narrativo, aquí ya no es necesario poner la información al final, porque como les mencionaba, no se pone la paginación. Entonces, una vez que se menciona al autor, se pone entre paréntesis el año de publicación de la obra y ya es con eso suficiente. Ahora, para tener la lista de referencias bibliográficas, es importante que todos los textos que se mencionen en la bibliografía aparezcan en el cuerpo de texto, ¿no? Muchas veces, cuando estamos haciendo trabajos escolares, cometemos el error de que si leímos 15 libros para desarrollar nuestro texto, pero en realidad solo estamos utilizando 5, pues queremos poner los 15, ¿no? Para que se note como todo el trabajo previo que hicimos y demás. Pero en realidad solo debería de referenciarse los libros que sí se ocuparon en el texto, ya sea de forma indirecta o indirecta, pero que sí aparecen dentro del cuerpo del texto, ¿no? Y la forma en la que se hace en el caso de libros o monografías es apellido, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis se coloca la fecha, punto, se coloca el título en itálicas o cursivas, y después de esto se coloca la ciudad de origen, dos puntos, y quién está editando la obra. Ahora, esto de la ciudad de origen, por ejemplo,
es algo que para la séptima edición o la más actual de la PA ya no se coloca. Dentro de estos cambios que se han ido dando, uno es que, por ejemplo, dentro del ámbito editorial, ahora ya hay, por ejemplo, editoriales que publica la misma editorial, quizá el mismo texto, no sé, México y España, ¿no? Y se vuelve quizá un poco irrelevante si es como de impreso en un lado o el otro, entonces ya no sería como importante esta información, consideraron en los cambios, y sobre todo porque a partir de la lectura digital, pues el acceso que se tiene a los textos muchas veces es independiente del lugar de origen de donde se publica. Ahora, esto es como un cambio que se hizo con la última versión, pero insisto en que ocupar las versiones anteriores tampoco es que esté mal, ¿no? Mientras se mantenga todas las referencias de la misma forma y que todas se presenten igual, se pueden seguir ocupando este tipo de cuestiones que podrían venir en versiones anteriores, como por ejemplo podría ser la 6 o podría tomarse algo de la 5 y no habría ningún problema mientras todo sea igual. De cualquier forma se está referenciando en APA. Esto a menos que donde lo queremos publicar nos especifiquen si es una versión la que tenemos que utilizar. En el caso de más autores. Se coloca igual los nombres de todos, apellido, coma, las iniciales, y de ahí la estructura de toda la demás información sería más o menos la misma. Y en el caso, por ejemplo, de que la institución que edite sea la misma que publica, como por ejemplo este caso el Consejo General de Trabajo Social, cuando se pone ya quien está editando, en lugar de repetir la información, se pone solamente autor y queda claro que estamos refiriéndonos a el mismo consejo, ¿no? Cuando se hace referencia de los capítulos de libros, en este caso se pone la información del autor del capítulo, de la misma forma que veníamos haciéndolo en los casos anteriores, se pone en redondas o el texto del que estamos hablando, el artículo o el capítulo, y se agrega después de un punto en el nombre de quienes se editen, compilen o sean como los que llevan el nombre principal de la obra completa, seguido de comp, eds, dirs, dependiendo de cuál sea como el papel que jugaron en esta edición, y de ahí continuamos con la información del título de la obra. Ya no se pondría la fecha de publicación porque ya se colocó seguido de los nombres de los autores del artículo, y toda la información después de esto se colocaría el paginado, y toda la información restante de lugar y editorial se mantendría igual. En el caso de revistas, por ejemplo, que normalmente si son revistas académicas, tienen volumen y número, esta información se identifica a partir de que el volumen siempre va en itálicas, el número va en redondas, y se coloca unos paréntesis cuando existen los dos datos, ¿no? O la información de los dos datos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, tenga número, pero no haya volumen, no es necesario colocar los paréntesis, como en el ejemplo que tenemos aquí, y solamente se colocaría el número del que se sacó en redondas y después se colocaría el paginado. Cuando tenemos comunicaciones o congresos,
se tiene que colocar la fecha de la forma más exacta posible, por ejemplo, en este caso, 2009, septiembre. De ahí se coloca en redondas el nombre de lo que haya sido pues nuestra comunicación y se coloca que fue presentado después de un punto en el congreso tal o el nombre del evento donde se hizo esta comunicación y ahí sí iría en itálicas. No sé si es perceptible para ustedes, pero por ejemplo, en el caso de los números romanos, también por ejemplo lo podrán ver cuando estamos hablando del siglo XXI, el editorial, o por ejemplo de siglos dentro de los títulos de la obra, el tipo de texto que se ocupa se llaman versalitas, que son, no son mayúsculas, son como estos textos como que van en el mismo, a la misma altura que las minúsculas, pero en este formato. Y bueno, después de de colocar el nombre del congreso en el que se hizo la comunicación, se colocaría la ciudad en donde se realizó dicho evento. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda del modelo APA? Bien, yo consideré Sí. y conocí este sistema. Seguramente que lo mejor es tenerlo por ahí para consultarlo. Exacto, sí. Dentro de los modelos de situación, sí, algo como importante, pues para aprenderlo, es irlos teniendo a la mano, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, si una actividad que van a hacer, si, no sé si de tiempo de que la hagamos, yo creo que no la vamos a hacer ahorita, sino que se va a quedar de tarea. Pero, por ejemplo, sí, tener como la información a la mano, sobre todo porque no, los casos que les estoy poniendo son los casos como más representativos, pero hay ciertos casos o ciertas particularidades que se dan en menor medida y que pues también es importante si es algo que vayamos a referenciar, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, para hacer esa tarea, que sí, ya sería como para que se la llevaran a casa. Yo les voy a compartir este material que estamos viendo para que lo puedan ocupar de referencia si tienen alguna duda o demás. Y si tienen algún caso que no esté presente en estos ejemplos que yo estoy mencionando, sí, hay de todos los casos, si ustedes googlean, por ejemplo, en este caso el MLA, si ustedes googlean modelo de citación MLA, van a encontrar varias versiones que se adaptan a las características de los que lo están publicando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, no sé, la UNAM o alguna universidad que haya tomado ese manual, por ejemplo, y ahí podrán encontrar como estas otras opciones. Ahora, hay una herramienta que para la tarea yo les pediría que no ocupen y para sus trabajos en la vida real también les creo que sería bueno que no ocuparan, que son formuladores de citas que ya las desarrollan pues se desarrollan en línea. Porque es importante que no las ocupen, porque si bien estas páginas sí mantienen como la información necesaria de, por ejemplo, dónde colocar ciertos puntos o dónde van itálicas o redondas y demás, a veces la información que arrojan no es exacta a la que ustedes tienen que manejar y sobre todo, pues obviamente no obedece a estas particularidades que hemos estado hablando de cada uno de los puntos donde se quiera publicar, ¿no?
Bueno, el MLA, este modelo es todavía más viejo, se desarrolló más o menos en los años 80 del siglo XIX y justo la Asociación de la Lengua publica también un texto pues bastante breve en ese momento para que sus asociados tengan estas herramientas que buscan de forma más clara para cuestiones como lingüísticas ir referenciando a los textos a los que están citando. Este caso es un modelo también parentético, autor-página. Aquí no se coloca la fecha de publicación, aquí solo se coloca el autor y la página de donde se toma la cita textual y en caso de que tengamos más de una publicación del mismo autor, se toma un fragmento o una palabra relevante de el título para incluir en el paréntesis. Ahora, ¿cómo se dan las citas textuales? Por ejemplo, como podemos ver aquí, desarrollamos nuestra idea, nuestro texto. Cuando empezamos a hacer la cita textual, igual se colocan las comillas. Terminando las comillas, se coloca entre paréntesis el apellido del autor. No es necesario colocar P o PP en caso de que sea una paginación de más de una página. Aquí solamente se coloca el número, cerramos el paréntesis y se coloca la puntuación. En el caso de que tengamos citas textuales de poesía, se ocupan los, se me fue ahorita la palabra, el, Diagonal. la diagonal, ajá, perdón, con un espacio de cada uno de los lados para referir a cada uno de los versos. Y este tipo de modelo de citación normalmente, como mencionaba, está enfocado a cuestiones como más de lengua, cuestiones como de literatura, a cuestiones, por ejemplo, de crítica literaria, cuestiones de crítica de arte y demás. Entonces, por eso es que sí se enfoca o sí pone como mayor interés en este tipo de referencias, ¿no? Por ejemplo, poesía, también ahorita vamos a ver casos de películas o cuadros, etcétera, ¿no? Se coloca acá, si estamos hablando de un poema, no se coloca el número de páginas, sino se colocan los versos que se están ocupando, ¿no? Ahora, en el caso de las citas largas para MLA, no se enfoca en que sean cuántas palabras tiene, sino en cuántas líneas tiene, ¿no? Entonces, si tenemos una cita que supere las 4 líneas, aquí entonces estamos hablando de una cita larga, se coloca igual sin las comillas, se diferencia del resto del texto con un doble sangrado y si podrán notar, aquí no se disminuye el puntaje de la letra, se mantiene el mismo. De igual forma que en el MLA, una vez que termina el texto que estamos citando, se coloca la puntuación del propio texto y se coloca la información de referencia entre paréntesis. Si estamos hablando de poemas que superan los 4 versos, entonces también tenemos una cita larga y se coloca de esta forma. Igual con el puntaje del mismo tamaño, doble sangrado, la puntuación del texto de origen y se coloca igual la formación entre paréntesis y los números de versos que estamos ocupando, ¿no?
Para la lista de bibliografía, tenemos que cuando hablamos de libros o monografías, aquí se pone el apellido y no se coloca la inicial, se coloca el nombre completo. El título del libro va en cursivas e igual se coloca la ciudad, la editorial de donde sale. El año de publicación, en este caso, va hasta este punto, no va, como por ejemplo a diferencia del APA, no va después del autor y se coloca el medio en el que se consultó, ya sea impreso o digital. Si tenemos más de un autor, el primer nombre se coloca de la misma forma, apellido, coma, nombre, y los siguientes se colocan nombre, apellido. Igual se pone punto, el nombre de la obra en itálicas, punto, la ciudad de origen, 2 puntos la editorial, la fecha de publicación y si es impreso o digital. También, si en algún punto consideran que estoy yendo muy rápido con esto y quieren que me detengan en algún punto, con gusto podemos detenernos o podemos regresarnos. ¿De acuerdo? Bueno. Con los capítulos de libros, se coloca el nombre del autor del capítulo, entre comillas, en este caso, se coloca el nombre del capítulo, de ahí continúa el nombre de la obra y se coloca quién es el autor global del que se trata esta publicación, el lugar de origen, la editorial, la fecha, igual si es impreso o digital. Para publicaciones periódicas, se ocupa igual nombre del autor en el formato de apellido, nombre completo, punto, entre comillas, se coloca el nombre de la obra, después del siguiente punto, en itálicas se coloca el nombre de la revista de la que estamos hablando y se colocan el volumen y número. Aquí no se ponen, no hay diferencia de que sean itálicas o redondas, las dos se ponen en redondas y se separan con un punto. Se coloca la fecha de publicación entre paréntesis y el número de paginación. De igual forma, también se tiene que incluir si es impreso o si es un libro en digital. Cuando tenemos, en este caso, comunicaciones o congresos, también se coloca qué es el nombre del autor, qué es de lo que estamos hablando, en este caso, por ejemplo, comunicación personal, y la fecha lo más exacta que se pueda, y si se pone el número de mes, va en su versión abreviada. Este caso, por ejemplo, sí permite hacer referencia cuando tenemos casos como estos, ¿no? En el que no podemos encontrar el origen en una publicación que se pueda consultar, cuando es como casos como estos de una entrevista o demás, es en donde sucede esto de la comunicación personal, ¿no? A los recursos electrónicos, en el caso de MLA, se coloca de la siguiente forma. En el caso de APA, por ejemplo, no lo incluí en las diapositivas, lo incluiré para mandárselos. No se abren estos símbolos ni se coloca el punto final, sino que se coloca solamente la URL o el DOI de la publicación. El DOI de una publicación normalmente se ocupa en libros o publicaciones como de revistas para mantener la permanencia de estas publicaciones, aunque
se cambie la forma en la que se presentan en este momento, ¿no? ¿A qué me refiero? Si en determinado punto deja de existir cierta revista o cambian su plataforma de publicación, de todas formas, no se perdería el elemento de un artículo o el elemento de la revista completa, porque existe un DOI que le da esta permanencia, ¿no? En ambos casos, ya sea MLA o en APA, cuando se pone la URL o el DOI, se recomienda que el texto que se está poniendo no solamente esté como texto, sino que mantenga un hipervínculo que nos pueda llevar a consultar la fuente. Mencionaba hace un momento que acá contempla más cuestiones como artísticas, ¿no? Otras formas de input, ¿no? Y para hacer las referencias, en el caso de obra gráfica, se coloca el nombre en el mismo formato de apellido, nombre del autor. Se coloca el nombre del título, el título de la obra en itálicas, la fecha en la que esta obra se creó y en dónde se pudo consultar. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un museo y en dónde está la ciudad de este museo, ¿no? Si estamos hablando de películas, se coloca en primer lugar ya no el autor, sino el título de la película que estamos referenciando. De ahí se coloca el nombre del director, la productora que está distribuyendo, el año en el que se estrenó y si estamos hablando de una película, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones como si es una película, un documental o demás, esto podría como delimitarse en esta parte, ¿no? Ahora, el modelo Chicago, eh, ya venía mencionando, el APA funciona más para ciencias sociales, MLA funciona más para humanidades, cuestiones lingüísticas, cuestiones más como relacionadas con el arte, y en el caso de Chicago, funciona más para la divulgación. Igual hay dos formas de tener la citación en Chicago. Una es la parentética, que igual se coloca autor-fecha, más o menos similar a lo que ya vimos en APA, o la otra versión es la de referencias a nota al pie, ¿no? Y cuando tenemos referencias como esta, una vez que damos nuestra cita, se pone un superíndice que nos lleve a la nota al pie y ahí se coloca la información que queremos referir en completo, más o menos como de la misma forma que vendrían siendo la lista de referencias al final, pero con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso se coloca el nombre del autor en formato nombre y apellido, se coloca una coma, la información completa del título y entre paréntesis la información de edición, ¿no? La fecha, dos puntos, la fecha, la ciudad, dos puntos, la editorial, coma, la fecha en la que se publicó y si es una cita textual, se coloca la paginación. Para casos como estos en donde ya se habla de la misma referencia en la lista bibliográfica, la forma en la que se coloca el nombre del autor vuelve a ser como en los casos anteriores, apellido, coma, nombre, y se coloca título, subtítulo en itálicas, punto, la ciudad, dos puntos, editorial, coma, y el año de publicación.
como aquí ya estamos hablando de la lista de referencias, obviamente pues no se pone la paginación cuando estamos referenciando un libro completo o un texto monográfico. Cuando lo hacemos en el caso de los capítulos, ahí sí se tiene que poner la paginación. Y si lo hacemos ya en una cita textual, en las notas al pie, la información se colocaría igual en formato nombre, apellido, entre paréntesis, el nombre del capítulo o del artículo, en dónde se encuentra, se coloca un en, el nombre completo de la obra, quién es el que lo edita, el que lo coordina, el que lo dirige, y entre paréntesis, la fecha, la información de lugar, editorial y fecha. Después de esto se coloca la página que estamos citando y, por ejemplo, aquí tenemos una situación que también sucede cuando se hacen referencias repetidas de la misma obra. En el caso de que ya hablamos de este texto de la guerra naval en la era vikinga, cuando hacemos la siguiente nota al pie sobre el mismo texto, ya dentro de las normas Chicago se pondría una referencia abreviada. Entonces solo iría el nombre del autor, Felipe Fernández, se recorta la idea, por ejemplo, en este caso podría ser la guerra naval y la paginación de la que estamos hablando. Un ejemplo de cómo estos son como las reglas básicas de origen de cada uno de los modelos, pero que se van adaptando. Nosotros que, como mencionaba, ocupamos este tipo de referencias, en lugar de hacer, después de la segunda llamada, hacer una versión abreviada, lo que nosotros ocupamos es abreviaturas latinas, que normalmente las abreviaturas latinas vienen de un modelo de citación que se llama así, latino. Y se ocupan, por ejemplo, OPSID, para no repetir como tanta información, se pone OPSID cuando estamos hablando de que se está haciendo referencia al texto que justo antes acabábamos de mencionar, o IBID o ID cuando se repite un texto que ya había sido mencionado con anterioridad. Para citas de publicación periódica, tenemos que en el modelo Chicago se coloca igual el mismo formato de nombre y apellido en la nota al pie. Entre comillas se pone el nombre del capítulo. En este caso ya no se pone en, sino que se pone seguido el nombre de la revista o de la publicación de donde lo tomamos en itálicas, coma y el número o volumen de la publicación y entre paréntesis el año en el que sale. Aquí se coloca en lugar de coma 2 puntos y la página consultada. Cuando se coloca ya en la lista de referencias, se vuelve a tomar el mismo caso y se coloca primero el apellido y después se coloca el nombre del el autor, ¿no? Ahora, con esta información vamos a desarrollar una actividad que, insisto, ya ahorita no nos va a dar tiempo de realizar. Entonces va a quedarles de tarea y la actividad que van a hacer es la siguiente. Dice el texto, ahora conoces algunos de los modelos de estación más comunes en nuestro contexto. ¿A qué me refiero con nuestro contexto? Es porque, por ejemplo, mencionaba, esos son como los más populares aquí en México para más o menos los perfiles que escuché que ustedes tenían,
pero por ejemplo también de lo que se mencionaba de cuestiones médicas, otro modelo de situación que también es común, por ejemplo, es el Vancouver. Normalmente se adapta más para ese tipo de textos, ¿no? Pero para el contexto que más o menos considero que tenemos todos, o la mayoría de los que estamos aquí, estos tres serían como los tres que podrían ser como más efectivos. Y tomando en cuenta ese contexto, ahora la actividad es que considera cuál funcionaría mejor para el texto que están desarrollando, como les venía diciendo, sí sería bueno seguir trabajando como la misma idea para ir ampliando el trabajo que vamos a ir tallereando, por decir de alguna forma, en las siguientes sesiones. Y les pido que me coloquen al menos una cita, puede ser textual o indirecta. En algunos ejercicios ya lo hicieron y me tienen que poner cómo aparecería en la lista de referencias. Y me especifican, por favor, cuál es el modelo de citación que ustedes ocuparon. Eh, ¿Alguna duda con esta actividad o alguna duda con los modelos de citación que les estuve planteando? Sí, adelante. ¿Todo perfecto? Sí, maestro. Bueno, como mencionaba, los casos que les estoy poniendo no son todos los que abarcan los manuales, son los más utilizados. Y sí les compartiría estas diapositivas para que puedan como ir haciendo su tarea. Ahora que no se hizo la tarea, o bueno, la actividad en la clase y que se lo llevan de tarea, si tienen más de una cita, si quieren ampliarse, con gusto lo podemos hacer y lo podemos ir revisando. Y bueno, si tienen alguna duda, en el chat les voy a compartir mi correo y con gusto podemos ir trabajando, ¿no? Algo que quieran comentar para ir cerrando esta sesión, alguna idea que les haya surgido con esta cuestión como de la referencialidad de los textos, algo que quieran que trabajemos en las siguientes sesiones, ¿no? Bueno, pues creo que entonces por el día de hoy eso sería. Perdón, rápidamente, es que no me abría el micrófono. Solo quiero preguntarle, este, ¿cuál es la diferencia entre referencias, o sea, lista de referencias contra bibliografía? Porque yo recuerdo haber visto algún autor que decía que las referencias era, la lista de referencias era la referencia de las cuales utilizaste citas, y la bibliografía podría ser solamente todo aquello que consultaste para hacer tu texto, pero que no utilizaste cita, pero si te sirvió como conocimiento nada más. ¿Esto es correcto? Sí, sí es correcto, más en un texto académico, lo que estamos tomando como bibliografía o como referencias es, como mencionaba hace un momento, lo que aparece, solo lo que se está Ah, ok. referenciando, ¿no? Porque Ajá. sí, justo muchas veces construimos un texto, no sé, con 20 referencias diferentes, Ujú. pero, o bueno, 20 entradas diferentes en nuestra bibliografía, pero solo tenemos referenciadas 10, ¿no? O 10. Entonces, para el uso del texto que vamos a publicar, los textos que se mencionan en las referencias tienen que estar mencionados o se tienen que ocupar Bien. directamente en Ah, alguna ok. parte del texto. Ujú. Bueno, gracias. Bueno. Si no tienen otra duda, Maestro, sí, yo le preguntaría algo más. Cuando
ahorita en este momento en el que estamos construyendo los párrafos, voy a regresar a algo que me decía sobre que lo importante es fortalecer los párrafos con las ideas centrales del texto. Pero en mi caso, englobar el objetivo de mi texto e incluso alcanzar a visualizar o alcanzar a ver qué tipo de texto sería, me ayuda a aterrizar mejor cómo plantear los párrafos y qué decir o cómo estructurarlos. Entonces, no sé si ya a estas alturas podríamos empezar a ver eso, porque si yo no sé qué tipo de texto, a quién va dirigido y cuál es el objetivo de este, me cuesta saber cómo redactarlo porque no sé si lo voy a hacer en primera persona o si voy a hacerlo como más académico o sea, esa es otra de las dificultades que sentí que me surgieron ahorita a la hora de intentar escribir, ¿no? O saber cómo decirlo. Entonces ya podríamos empezar a planteárnoslo así, como a definir también esas tres cosas. Claro, justo estos factores que menciona se encuentran como en este momento de preescritura, ¿no? Cuando estamos como planteando, delimitando lo que queremos decir o lo que queremos comunicar, ¿no? Y ahorita, pues sí, evidentemente, quizá hay cuestiones que se salen del tintero de la actividad que hicimos, porque pues fue una actividad que hicimos justo en el momento, ¿no? O sea, si bien ya tenían a partir como de las actividades de la ocasión pasada, que si no me equivoco, la segunda ya no la llegaron a realizar, más o menos es como un poco ir desarrollando estas ideas. La primera actividad, que era ir delimitando o generando como un mapa de lo que ustedes quieren hacer o de qué es lo que necesitan tener o investigar o hacia dónde quieren llegar con su texto en esta cuestión de qué sé y qué necesito saber, ¿no? Por el otro lado, la segunda actividad, que pues ya no la desarrollaron, pero sí, sí la explicó Abel, es precisamente eso, ¿no? O sea, justo ya una vez que tenemos esta información, que más o menos delimitamos cuáles son nuestras ideas, nos vamos construyendo con el mecanismo que nosotros tengamos como con mayor facilidad, ya sea, pues no sé, platicando un día con Abel, precisamente hablaba de un ejercicio en el que poner visualmente como si fuera un mapa realmente, un mapa como del tesoro, digamos, ir poniendo como los puntos al que vamos a ir llegando, ¿no? Cuáles son como los puertos y cuáles son como las características que pueden tener como de las diferencias topográficas para hacer como una idea de qué es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Y en la segunda actividad lo que les explicaba es un poco lo mismo que yo mencionaba al principio de esta sesión de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya tenemos esto, ya tenemos esta idea que queremos plasmar. Bueno, entonces ahora tenemos que enfocarnos en el contexto en el que lo vamos a hacer. O sea, a quién le vamos a escribir, desde dónde estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hablar de la conciencia, estoy hablando como un especialista, como un estudioso, o estoy hablando como alguien que tiene curiosidad, ¿no? ¿Qué tipo de texto me gustaría hacer? Algo como, no sé, quizá más narrativo, o tengo como un punto que es una tesis que quiero defender sobre este fenómeno de la conciencia, entonces ya sería algo como que tendría que ir delimitando y precisamente a quién se lo voy a dar, ¿no? O de qué forma se lo voy a dar, ¿no? Hablando sobre el lector y el medio, ¿no? Entonces, ahorita sí, por ejemplo, con las actividades que estuvimos revisando o con lo que hicieron en la sesión, pues es evidente que hay cuestiones como que se salen un poco porque pues lo estábamos trabajando como en el momento, ¿no?
Pero sí, para realizar esta tarea, sí sería bueno, pues antes de ponerse a escribir, a desarrollar, quizá bueno, no quizá, seguramente se van a modificar los párrafos que ya hicieron en esta primera tarea, pues sí tener como estos dos puntos o estas dos actividades de preescritura un poco como más perfilados para que ya al momento de arrastrar el lápiz puedan como tener mayor claridad. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, pues perfecto. Pues entonces, no sé si la maestra Astrid me haría el favor de compartirles la actividad para que la tengan a la mano y también yo le estaría mandando las diapositivas para que puedan ocupar este material. La siguiente clase van a estar con el maestro Abel y van a estar como trabajando sobre pues estos ejercicios y ir como perfilando, desarrollando cada vez más estos textos y nos vemos en la sesión dentro de 15 días. Qué gusto conocerlos y poder escucharlos. Me agrada mucho que participen, que expresen sus dudas y que podamos ir generando como un diálogo con esto que estamos platicando. Entonces, pues nada, muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, maestro, le agradecemos mucho. Gracias, buenas noches a todos. Hasta Buenas luego. noches.